Hola jóvenes, es un gusto saludarlos nuevamente por este medio. Trabajaremos la clase número 2 de la sección 5, donde tenemos el sistema de medición con el tema conversiones bidimensionales. Bueno, cuando hablamos de conversiones bidimensionales estamos hablando ya que ya son conversiones no tan convencionales. En este caso, como es bidimensional, el bi significa 2, por lo tanto estamos hablando de una simple modificación. En este caso vamos a tener acá el elemento nada más elevado al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, cuando nos pidan convertir ya sea a kilómetros, a metros o a centímetros, tenemos que tener cuidado que de esto que utilizamos en la clase anterior, primero lo tenemos que convertir al cuadrado. Entonces, si hablamos, empecemos con el pequeño. Si dijéramos que un centímetro es igual a 10 milímetros, pues el 10 milímetros lo tenemos que elevar al cuadrado y esto sería igual a 100, 10 al cuadrado, que sería igual a 10 por 10, que sería igual a 100, miren. Entonces quiere decir que acá lo que en realidad tendríamos que usar serían 100. Este lado, el 100, perdón, un metro que es igual a 100 centímetros, en realidad el valor que tendríamos que utilizar es lo que nos dé el 100 elevado al cuadrado. ¿Y cuánto es 100 elevado al cuadrado? Pues 100 elevado al cuadrado es igual a 100 por 100, que nos va a dar igual a 10.000. Entonces, aquí pues miren, tendríamos que utilizar 10.000. Y en el caso de un kilómetro que es igual a 1000 metros, pues 1000 elevado al cuadrado sería igual a 1000 por 1000, pues que es, por obvias razones sería igual a 1.000.000. Entonces estos serían los valores que tenemos que considerar para cada ejemplo de los que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a trasladarnos directamente al ejemplo número 1, donde nos piden convertir 8 centímetros cuadrados a milímetros. Por favor, yo necesito que me pongan atención porque en los ejercicios anteriores me cometieron algunos errores. Recuerden que lo importante aquí es observar. Primero, recuérdense que aquí 8 centímetros lo tenemos que convertir a milímetros. Entonces recuerden que centímetros es, los centímetros son más grandes que los milímetros. Entonces, lo que ustedes tienen que tomar en cuenta es que solo cuando la primera, cuando el primer factor sea más grande que el otro, lo que se tiene que hacer es multiplicar. Tal es el caso que en esta operación, pues lo que tenemos que hacer es 8 lo vamos a multiplicar por milímetros al cuadrado. ¿Y cuáles son los milímetros al cuadrado? Recuérdense que en los milímetros al cuadrado, un milímetro solo tiene, un centímetro solo tiene 10 milímetros. Entonces, como es al cuadrado, tenemos que utilizar el valor al cuadrado, que serían 100. Entonces, como tenemos que multiplicar, pues entonces claramente tendríamos que multiplicar por 100. En este caso, el valor al cuadrado de los milímetros, y nos va a dar un valor de 800. ¿800 qué? Como estamos convirtiendo los 8 centímetros cuadrados a metros, perdón, a milímetros cuadrados, entonces tendríamos como resultado 800 milímetros cuadrados. Y ahí tenemos eh, el primer ejemplo. Si ustedes se dan cuenta, es similar a lo anterior, lo único que en este caso tenemos que utilizar un valor al cuadrado y el resultado pues nos va a quedar con la misma conversión, solo que al cuadrado. Por eso se llaman conversiones bidimensionales. Vamos a pasar al ejemplo número 2. Miren, en este caso tenemos convertir 4 millones de centímetros cuadrados a metros cuadrados. Recuérdense que esta M sola significa metros cuadrados. Bueno, entonces ahora observemos que esto tiene exactamente lo contrario. Porque los 4 millones son centímetros y lo tenemos que convertir a metros. En este caso, los centímetros son más pequeños que los metros. Entonces, tal y como dijimos en lo anterior, que aquí eran centímetros a milímetros, centímetros era mayor que milímetro, por lo tanto se hacía una multiplicación. Pero en el caso del ejemplo número 2, los centímetros son más pequeños que los metros, por lo tanto lo que se hace es una división. Entonces lo que tenemos que hacer exactamente es pues
hacer una división, ¿verdad? Los 4 millones, vamos a componer acá. Los 4 millones, como ya dijimos, lo vamos a dividir. Lo vamos a dividir. Lo vamos a dividir en cuánto. Como lo tenemos que convertir de centímetros a metros, tenemos que saber cuántos centímetros caben en un metro. Por lo tanto, sabemos que en un metro caben 100 centímetros, como lo vemos en la foto que está ahí. Entonces lo que tenemos que utilizar es su valor al cuadrado, que sería, aquí miren, observen, 100 al cuadrado serían 10.000. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer, como dijimos que tenemos que dividir, pues vamos a dividir dentro de 10.000. Tenemos aquí 4 millones dividido 10.000. Y esto pues nos va a dar un valor. En este caso 4 millones dividido 10.000 nos va a dar un valor de 400. Entonces pues tenemos que en 4 millones de centímetros al cuadrado tenemos nada más y nada menos que 400 metros cuadrados. Nos trasladamos rápidamente al ejemplo, perdón, número 3. Vean, aquí tenemos 70 millones de metros cuadrados, los tenemos que convertir a kilómetros cuadrados. Bueno, observemos que en este caso, nuevamente, metros es menor que kilómetros. Por lo tanto, como metros es menor que kilómetros, siempre que el primer factor sea menor que el segundo, se tiene que aplicar una división. Bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es hacer una división, ¿verdad? Entonces tomamos los 70 millones y lo vamos a dividir en cuánto. Bueno, ¿cuántos metros caben en un kilómetro? Pues en un kilómetro caben 1000 metros, como tenemos en la primera foto, ¿verdad? Entonces, como caben 1000 metros, tenemos que utilizar el cuadrado. Entonces, el cuadrado de 1000 metros sería, en este caso tenemos acá, miren, 1000 por 1000, pues nos da 1.000.000. 1.000.000. Entonces, lo tenemos que dividir dentro de 1.000.000, el último resultado. Entonces serían 70 millones dividido 1.000.000. 70 millones dividido 1.000.000. Bueno, entonces al dividirlo, pues 70 millones dividido 1.000.000, pues nos va a dar un valor de 70. De esta forma sabemos que 700 metros cuadrados, al convertirlos a kilómetros, nos dan 70 kilómetros al cuadrado. Con esto concluimos. Es un gusto saludarles, se cuidan mucho y espero que con esto puedan realizar los ejercicios que les propone el tema.